Entonces, Continuamos. esto sí está ni siquiera entre fuerte y dice, entre amargo y dulce. Ay, Yo estoy, mire, como decían, ¿cuándo no es Pascua en diciembre? Yo estoy desde las 3 de la mañana bregando con esos temas de Venezuela. Porque mi buen amigo Antonio de la Cruz, cuando termina, él la manda para el Nacional. Y yo creo que primero nos llega a nosotros que a Miguel Enrique Otero y a la gente del Nacional. Bienvenido Antonio de la Cruz, más que nuestro invitado, un contertulio recurrente conmigo, con Jessica, con Carla, con José Pernalete, con todos. Cuando estaba el Leopoldo también y hasta en los noticieros. Bienvenido Antonio. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a ambos. Chicos, tú sabes que yo le había dicho a nuestra productora, mira, llámate a Antonio porque vamos a hablar de las relaciones colombo-venezolanas, ya que se acercan las elecciones. Y bueno, ya recibimos tu columna, le damos una revisadita a la columna, pero Jessica trae, mira, viene, con la bola caliente que prepara el pitcher, suelta, Que le ya tira. lo habíamos adelantado acá, de hecho, pero no hemos ahondado en esta información y lo que puede significar. Y Leo dice, régimen de Maduro rechaza a Noruega como facilitador del diálogo en México. Dice que la dictadura de Nicolás Maduro no estaría dispuesta a restablecer las conversaciones con la Plataforma Unitaria Democrática en México si Noruega actuó como facilitador. Ya ellos empiezan a poner excusas. ¿Será realmente el objetivo es que no esté Noruega o es que ya ellos empiezan otra vez a darle larga y larga y larga a esta historia? Porque la realidad es que no se quieren sentar y no quieren negociar absolutamente nada. Antonio. Bueno, aquí hay que verlo dentro del contexto de la guerra Rusia-Ucrania. ¿Okay? Cómo la Unión Europea ha venido jugando sobre todo los factores de Finlandia, Noruega, Suecia. Son países que hasta ahorita se habían mantenido como independientes y van tomando cada vez una posición mucho más acercándose a la OTAN, que es una línea roja para Putin. Y recordemos que para Maduro, él juega y baila pegado con Putin. Entonces, el rechazarlo es una consecuencia de esa situación geopolítica. Veámoslo primero en esa dimensión. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, yo no quiero que esté Noruega porque necesita colocar esa base, ¿verdad? Tenerla vacía. Porque está buscando que esa base la ocupe México. Porque México se ha vuelto en el facilitador de todos estos regímenes de Cuba y Nicaragua. Recordemos que estos regímenes votaron a favor de que Rusia no se fuera del Consejo de Derechos de la ONU recientemente. Y México se abstuvo. Entonces empiezan a bailar con él porque quieren proponer a México como que sea el facilitador. Y como se están haciendo en México las conversaciones y hay una relación México-Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Y Canadá, entonces piensan que es un mecanismo que pueden utilizar para conseguir algunas posiciones a favor de Venezuela a través de esa relación con México. Además, esto es chisme, ¿no? Esto no lo tengo confirmado. Eso es lo que más le gusta a la gente. De que cuando Maduro anunció que iba a estar presente en California, en Los Ángeles, es porque México aparentemente le va a dar cabida a un venezolano en su delegación, si fuese el caso de que Venezuela al final no la invitaran a la cumbre. Y eso se puede hacer, Antonio, que una delegación de otro país traiga como invitado a un país que no le es permitida la entrada a esa cumbre. Te pueden meter gato por liebre, ¿ok? Lo inscribe. En dos platos, permítame que te interrumpa. A mí me decía la productora que de arrocero, yo voy un poquito más allá, coleado. Puede ir un coleado y podría ir un coleado, porque recordemos que es lo que dijo Maduro, su declaración. Vamos a estar en México, pero no puedo decir cómo. Entonces, esta es una manera, recordemos que eso se utilizó en la OEA cuando María Corina... Eso te iba a decir. Que el embajador Willy Cochet le dio su asiento a María Corina, quien te habla es más, fue la primera transmisión en directo de este canal. Teníamos pocos meses de fundado y transmitíamos desde Washington, directo desde la sede de la OEA. El embajador Willy Cochet de Panamá le dio su asiento a María Corina. ¿Estamos en lo cierto? Es correcto, y por eso ella fue sancionada, le quitaron, ¿verdad? La acusaron de traición a la patria, recordemos en ese momento. Por supuesto, aquí los mexicanos nunca van a
acusar, ni en Venezuela se va a acusar eso de traición a la patria, si ese fuese el caso. Entonces, vemos cómo se está moviendo, ¿no? México entra, juega un rol, tiene una relación con Estados Unidos, con la presidencia. Ebrard, que es el canciller, aspira a ser presidente, candidato presidencial. Maneja una muy buena relación con la Secretaría de Estado. Entonces, es buscar cómo llevar este barco a buen camino a la elección del 2024. Ahora bien, el Reino de Noruega ha venido haciendo esto, digamos, de motus propio, por iniciativa propia. Pareciera incluso, y me lo decían a manera de chiste, pero no es tan falso, Antonio, que el Reino de Noruega anda buscando a ver dónde hay un conflicto para ellos ofrecerse como facilitadores y colgarse esa medalla de resolución de conflicto. De hecho, hay una película muy conocida que está en las plataformas de streaming, la película se llama Oslo, que habla sobre el tema de cómo Noruega se convierte en un país que es facilitador. Incluso hay gente que hasta descalificaba a Noruega por decir, bueno, es un país con tendencias de izquierda, pero una izquierda moderada, otro tipo de izquierda, ya todo, una izquierda progresista, etcétera, etcétera. Si se cede en esto y se convierte en México en el facilitador, no estaríamos perdiendo la imparcialidad que debe tener el facilitador, porque todos sabemos hacia dónde se inclina López Obrador y su gobierno. Totalmente, va a depender mucho de la plataforma unitaria que se ponga en una posición de no aceptarlo, cosa que pareciese en este momento que no tendría esa fuerza, y en combinación con Estados Unidos para sostener la posición de Noruega. Pues es cierto, Noruega tiene en el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un departamento que se encarga de la resolución de conflictos. Ellos han encontrado ahí un nicho de trabajo y de hecho hoy en día ellos están facilitando la resolución entre los en Afganistán, entre los talibanes y la población que quedó no talibana. Entonces ellos manejan y hay un presupuesto para esa función de resolución de conflicto. Es cierto eso. Entonces, por lo tanto, en el caso de Noruega, es un trabajo que ellos tienen con presupuesto y todo, y que podría suceder de que si se ponen de acuerdo, porque acordémonos que siempre dicen, si se ponen de acuerdo los venezolanos, las decisiones son de los venezolanos. Entonces, si la plataforma unitaria se deja meter ese gol, ¿verdad?, estaría arriesgando el conseguir condiciones que hasta ahorita están buscando para una elección libre, justa y competitiva. Es decir, otra vez volvemos a estar en las manos del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, las personas que quizás ven esto dirán, bueno, entonces el régimen de Nicolás Maduro sigue fortalecido. O sea, dependemos definitivamente de que él le dé, así literal, la gana de sentarse. Totalmente de acuerdo, y esa es la estrategia que quieren emplear ahorita con esta jugada de que México sea el mejor amigo y el facilitador de las conversaciones en México. Y por añadidura, y me voy a la pausa y tu respuesta por favor al regreso, por añadidura serviría esto por carambola o por banda, como dicen los jugadores de billar, para volver a sembrar discordia en la oposición, porque habrá en la oposición quien diga, sí vale, vamos a aceptar que México sea el facilitador y nos quedamos, y otro, no, tiene que ser Noruega porque empezamos con Noruega. Y empieza otra vez la discordancia y el pugilato dentro de la oposición. Por favor, tu respuesta al regreso de esta pausa. 1:17 de la tarde ya. Casi hora y media de programa, señora Costa. Ese ya me sonó muy autoritario. Ya. Pues bueno, tenemos a Antonio de la Cruz y antes de irme a la pausa, estábamos hablando del tema de la imparcialidad o no, si no se acepta el Reino de Noruega. Y decía Jessica, ahora volvemos a estar en las manos del régimen. No solamente volvemos a estar en las manos del régimen, sino yo le preguntaba a Antonio, por añadidura ahora tienen el ingrediente que puede volver a sembrar discordia dentro de la oposición. Y me estoy refiriendo a que de pronto habrá un grupo de oposición que dice, oye, a mí no me importa que sea México, lo que queremos es sentarnos. México que sea el facilitador. Y habrá otro que dice, no, México no, porque ahí está López Obrador, entonces le estamos dando ventaja al régimen. Y se vuelve a desperdigar y el trabajo que comenzó a hacer Barbosa comienza a desperdigarse. ¿Estoy en lo cierto, mi querido Antonio? Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Yo pienso que introducir a México como el facilitador de las conversaciones en la Ciudad de México significa que empieza a inclinar la cancha a favor del rey. Se empieza a inclinar. Siempre la ha tenido inclinada porque
ellos van a tratar de convencer al sector de la oposición que acepte condiciones que a lo mejor con Noruega podrían plantearlas, y en ese sentido Noruega tendría más libertad para poder hacer que valieran esas condiciones, porque además, como tienen esa relación con la administración Biden, México, entonces también le pueden pedir a la administración Biden que de alguna manera vendan un plan que convenza a la administración Biden de que es la mejor solución para Venezuela, y a la final lo que estamos es conduciendo nuevamente nuestra solución política, que no es totalmente la necesaria, en una solución que vaya a satisfacer las necesidades para mantenerse Maduro en el poder. Es decir, que no deberían aceptar esas condiciones de Nicolás Maduro, y nosotros, digo nosotros, el lado de la oposición, seguir haciendo esa fuerza y no seguir más bien cediendo y cediendo y cediendo espacio. Porque, como dice el señor Acosta, esa pugna que se pudiera presentar del lado de la oposición es precisamente como, bueno, pero vamos a tratar de buscar una solución, pero ¿hasta cuándo seguimos cediendo? Es totalmente cierto, es una doble función en términos de plantarse en defender que Noruega siga facilitando esto, siendo imparcial entre los dos partes involucradas, y también haciendo aquí en el Departamento de Estado, la Embajada de Carlos Vecchio, también haciendo estos señalamientos para alertar de la jugada del rey, porque si es necesario de que el Departamento de Estado vea estas implicaciones y no se deje, dentro de una posición que quiere buscar una solución en Venezuela, dejarse llevar porque México considera que es la mejor oportunidad para llegar a eso que Estados Unidos quiere también. Decía María Corina, y creo que con justa razón, que tú no te puedes ir a sentar a negociar si no vas con una posición de fuerza. La fuerza de la oposición tiene que ser, primero, la unidad. Primero, la unidad. Y segundo, que tiene como interlocutor a Estados Unidos para que ponga o quite sanciones. Y eso pareciera que se desvanece y sigue siendo Maduro el que tiene más fuerza. ¿Cómo revertir eso, Antonio? Eso se revierte haciendo una acción de unidad, como lo señalaste, y hablando con los factores que pueden hacer presión. Por ejemplo, hoy Europa tiene una visión distinta de lo que significan estos regímenes autoritarios al bloquear Rusia, al estar enfrentando a Rusia frente a Ucrania, donde se está defendiendo los valores de la democracia. Yo creo que hay que volver a insistir, sobre todo en los gobiernos como el de Sánchez, que es básicamente el que, por donde la Unión Europea piensa que se puede ver América Latina a través de España, de levantar la voz y decir, si nosotros estamos teniendo esta posición frente a Rusia, debemos revisar la posición con Venezuela, porque Venezuela juega con Rusia en todos los escenarios. Y entonces tenemos que ir a lo que antes, el bloque de las democracias contra el bloque autoritario, y ir llevando eso en todos los planos, tanto en Estados Unidos como en Europa, porque es la manera que podemos lograr que se nos escuche nuevamente y que podamos enfrentar esta avalancha de Maduro que quiere volver a tomar ventaja ante la situación que se está viendo con México favorecido. Pero la administración Biden pareciera que en vez de aclarar confunde más. Entonces, si nosotros realmente dependemos de los americanos precisamente para que se haga esa fuerza, porque entiendo que Maduro no se quiere sentar, no quiere tener el régimen de Noruega, porque ellos lo que están pidiendo es la presencia de Rusia en estas negociaciones que ya han estado, cuando estaba la mediación de Noruega, en la última en México, estuvo también Rusia. Entonces, ¿qué esperar precisamente de esa administración Biden, que un día dice, no, las sanciones siguen estando allí, no las vamos a levantar hasta que no haya un cambio realmente de actitud de parte del régimen de Nicolás Maduro, pero por otro lado es, bueno, no descartamos sentarnos con esa gente, no descartamos de repente flexibilizar las sanciones? Entonces también cae en el juego del régimen de Nicolás Maduro. Entonces pareciera que el régimen incluso, y para muchos dirán es una barbaridad, pero pareciera incluso que tiene más poder el régimen de Nicolás Maduro que la propia administración estadounidense. Bueno, porque ahí tienes que incluir los lobbies que se hacen en esta ciudad, que cuando buscan la flexibilización de las sanciones petroleras, donde Chevron
quiere que se le flexibilice para regresar al país y convertirse en lo que fue Rosneft en la época que estuvo en Venezuela, que manejó las exportaciones de crudo totalmente. Porque para el régimen de Maduro, una vez que sea sancionado el crudo de Rusia hacia Europa, 4 millones de barriles, ese crudo va a ir al mercado chino, ya está yendo al mercado indio. Y sabemos que las exportaciones de Maduro de petróleo van al mercado chino el 95%. O sea que ese crudo que iba a China va a tener limitación y por lo tanto va a tener que buscar un mercado, y el mejor mercado es básicamente Occidente, Estados Unidos, las refinerías del Golfo y las refinerías de Europa. Entonces él, en esta búsqueda, por eso es la desesperación de que le flexibilicen las sanciones, porque una vez que suceda eso, él va a quedar recortado en términos de ingresos de dinero, de cash, en efectivo. Entonces él, por lo tanto, busca, y ahí lo está haciendo Chevron, esa flexibilización de las sanciones. Entonces cuando tú dices, tenemos que los Estados Unidos, sí, pero en este caso tenemos que tomar en cuenta quiénes son los actores que están buscando estas propuestas para ayudar a Maduro a sostenerse en el poder. Antonio, ya nos tenemos que ir, pero yo no puedo dejar de preguntarte esto y te agradezco una respuesta breve, conozco tu capacidad de síntesis. Y tiene que ver con la evaluación que hayas hecho de las primeras horas de Omar Barbosa. Te lo digo por lo siguiente, ayer lo tuvimos con nosotros, ¿fue ayer? Sí, ayer. Ayer lo tuvimos con nosotros y te voy a dar una apreciación periodística y personal. Fue política y mediáticamente correcto y no hubo preguntas a las que le escurriera el bulto, lo cual de alguna manera nos dice que está encaminado. Yo quisiera que tú me dieras tu apreciación si has tenido oportunidad de ver sus declaraciones o de leer lo que ha publicado. Conozco a Omar Barbosa, bastante, lo conozco. Sé que es un hombre con experiencia para saber ser políticamente correcto, como tú dices, y saber lo que le conviene al país. Tiene la paciencia, tiene la experiencia, sabe hacia dónde apuntar. Recordemos, él lo que necesita es consolidar la unidad y el factor que nos genera desunión por su experiencia. De hecho, fue nombrado por consenso. Entonces, yo lo que creo que aquí tiene que articular muy bien Omar Barbosa con Juan Guaidó. Los dos se tienen que convertir en los portavoces de las acciones de la oposición, porque siempre lo hemos hablado, Carlos, Barbosa es el factor político de la estructura de partido político y Guaidó es el factor del ejecutivo. Entonces, son dos acciones que tienen que construirse precisamente para seguir en esta lucha. Una referencia única, cuando me dijiste cómo podemos. En Ucrania hemos logrado lo que se ha logrado porque ha habido un líder como Zelensky que no le ha temblado el pulso para enfrentar a una potencia como Rusia e unir a Occidente en torno a su causa. Y lo ha hecho de una manera consciente, constante, con una visión y un país detrás de él. Entonces, yo creo que ese ejemplo que estamos viendo allí es el que nosotros tenemos que imitar para lograr, con esta nueva realidad, donde el mundo, yo lo veo que se va a dividir, así como la Guerra Fría, comunismo y capitalismo, vamos a tener democracia y autoritarismo. Entonces, yo creo que los que estamos en el mundo de la democracia tenemos que fortalecernos y actuar en consecuencia. Antonio, lamentablemente se nos terminó el tiempo y vamos a seguir pues pendientes de todo esto. Probablemente conversemos en los días que quedan porque vamos a estar transmitiendo desde Colombia todo el marco electoral. Desde mañana quien te habla estará por allá, Jessica acá en el estudio, tenemos un equipo de periodistas y yo creo que lo que ocurre en Colombia obviamente va a tener una profunda claro influencia en Venezuela y nos gustaría, por cierto, tu análisis y tu lectura. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias. Dejaste a Jessica sola, no la vas a dejar sola. Ahí está, vio, señora te lo voy a Costa, decir, ¿y para qué estáis vos? Acompañada. Gracias, Antonio, un abrazo. Gracias. Amigo, nuestro buen amigo Antonio de la Cruz, él es el presidente de Interamerican Trend y como se dieron cuenta, pues hay ahora toda una situación que se puede generar como consecuencia de esta afirmación de Nicolás Maduro de no quiero al reino de Noruega. Empezaron con que si no está SAP, nosotros no vamos. Después, lo que le están pidiendo a Jorge Rodríguez, eso no va, es imposible. Y hoy es que si va a Noruega, nosotros no vamos. Y el facilitador y el impulsador de todo esto fue el reino de Noruega. Bueno, pero hablando